Todas las noches, el mismo llanto atravesaba los corredores del ducado como una acusación muda. Todos lo escuchaban, todos lo ignoraban, menos ella. Lo que Aurelia descubrió sobre aquel niño que lloraba en la oscuridad cambiaría no solo su destino, sino el de un hombre que había guardado un secreto devastador durante años. Un secreto que, al ser revelado, obligaría al duque a tomar la decisión más valiente de su vida. Y todo comenzó en una tarde de otoño, cuando los portones oxidados del castillo de Alvear se abrieron para recibir a la única persona capaz de romper el silencio que había gobernado aquella casa durante tanto tiempo. Ahora, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal para apoyar nuestro trabajo. Y si te gustan los romances de época, no olvides dejar tu like. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. En tiempos de nobleza y jerarquías inmutables, existió un ducado alejado de los centros de poder, rodeado de olivares antiguos y campos donde el viento arrastraba el perfume de la lavanda. Dentro de aquellos muros de piedra centenaria, la vida transcurría conforme a reglas no escritas, pero férreamente observadas. Allí, cada gesto tenía su lugar y cada persona su distancia medida con precisión implacable. Aurelia llegó al ducado en una mañana de principios de otoño. Traía consigo apenas un hatillo y la certeza de que su origen camponés la marcaría desde el primer instante. Los otros criados le hicieron sentir que ocupaba el escalón más bajo de una estructura que no admitía movilidad. Las miradas fueron frías, las instrucciones escuetas, el tono siempre entre la orden y el desdén. Le asignaron habitación en el ala más apartada y le entregaron un uniforme desgastado. Sus obligaciones: limpiar corredores, atender chimeneas, ayudar en la cocina y, sobre todo, mantenerse invisible, no molestar, no preguntar, no interferir. Los primeros días transcurrieron en rutina agotadora. El ducado era un lugar de ecos y silencio. Los criados se movían con eficiencia mecánica, sin conversar, como si el silencio fuera mandato tácito. Aurelia comprendió que aquella casa estaba gobernada por una sombra invisible que todos respetaban y nadie nombraba. Fue en su tercera noche cuando escuchó el llanto del niño. No era caprichoso ni escandaloso, era contenido, sofocado, persistente. Atravesaba los corredores como una presencia que nadie quería reconocer. Los otros criados pasaban cerca sin detenerse, como si aquel sonido no existiera. Una camarera anciana cruzó frente a ella sin girar la cabeza. Otro criado bajaba las escaleras indiferente. Aquello la perturbó más que el llanto mismo. Durante las noches siguientes, el patrón se repitió. El niño lloraba. Los criados ignoraban. Aurelia intentó concentrarse en sus propias obligaciones, pero el sonido la perseguía incluso cuando cerraba la puerta de su cuarto. Había algo extraño en aquel llanto, algo que no lograba comprender, pero que la inquietaba profundamente. Una semana después, mientras llevaba agua caliente al ala de las habitaciones privadas, pasó frente a una puerta entreabierta. Dentro, vio al niño sentado en el suelo junto a la ventana, con las rodillas recogidas y la cabeza inclinada. Era de quizás 6 o 7 años, de complexión frágil, con el rostro marcado por lágrimas recientes y los ojos fijos en algún punto del horizonte. Aurelia se detuvo sin entrar. El niño giró la cabeza y la descubrió. Sus miradas se encontraron en un silencio breve y extraño. Él no apartó la vista con miedo ni con desconfianza. La miró con una intensidad que no correspondía a su edad, como si buscara algo que no sabía nombrar. Aurelia asintió apenas, sin prometer ni exigir nada. Luego continuó su camino. Pero la imagen del niño quedó grabada en su mente. Esa noche, el llanto se escuchó nuevamente, pero con algo distinto en su tono. Algo que Aurelia aún no comprendía. 2 días más tarde, mientras limpiaba uno de los salones,
sintió una presencia a su espalda. Era el duque, observándola con expresión indescifrable. Un hombre de mediana edad, porte rígido y rostro marcado por contención más que por años. Sus ojos poseían la dureza de quien ha aprendido a no esperar nada de nadie. Las tareas deben realizarse antes del mediodía, no después. Aurelia inclinó la cabeza. Sí, señor duque. Él la observó un momento más, como evaluando algo que no tenía que ver con horarios. Su mirada se detuvo en ella con una intensidad que resultaba incómoda, como si intentara leer algo oculto. Luego giró sobre sus talones y se marchó, dejando tras de sí una inquietud que Aurelia no supo nombrar. Aquella noche, al escuchar nuevamente el llanto, algo en su interior la impulsó a actuar. Se desvió hacia la habitación del niño y empujó con suavidad la puerta entreabierta. El niño estaba acostado, con el rostro hundido en la almohada, sollozando con desesperación contenida. Al sentir su presencia, levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos la miraron con sorpresa y algo parecido a la vergüenza. «Perdón», susurró con voz quebrada. «Intento no hacer ruido. De verdad intento». Aurelia se acercó despacio y se arrodilló junto a la cama sin tocarlo, manteniendo la distancia respetuosa que su posición exigía. «No tienes que pedir perdón». El niño la miró como si aquellas palabras fueran incomprensibles. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero se contuvo. Aurelia notó entonces algo en su expresión que la desconcertó. No era solo tristeza. Había algo más profundo, algo que no correspondía a un niño de su edad. Se quedó allí, en silencio, sin hacer preguntas, sin ofrecer consuelos vacíos. Simplemente permaneció. Lentamente, el llanto del niño comenzó a calmarse. No porque hubiera dejado de sentir lo que sentía, sino porque alguien había permanecido junto a él sin exigirle que lo ocultara. Cuando su respiración se volvió más pausada, Aurelia se puso de pie con cuidado. Al salir de la habitación, encontró al duque al final del corredor, inmóvil en las sombras observándola. La expresión de su rostro era imposible de descifrar. No había reproche ni aprobación, solo una vigilancia intensa, casi alarmada, como si la presencia de Aurelia junto al niño representara algún tipo de peligro que él no podía permitir. Sus miradas se cruzaron durante un instante que pareció más largo de lo que fue. Luego él se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad sin decir palabra, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y una tensión que flotaba en el aire. Aurelia regresó a su cuarto con el corazón acelerado y una certeza inquietante. Había algo en aquel llanto que todos en la casa conocían y nadie quería enfrentar. Algo relacionado con el niño, con el duque, con el silencio que gobernaba cada rincón de aquel lugar, y fuera lo que fuese, acababa de convertirse, sin quererlo, en parte de aquel secreto. Los días siguientes transcurrieron con extraña quietud que ocultaba tensiones no dichas. Aurelia notó un cambio sutil en la organización del servicio. Con mayor frecuencia la enviaban al ala donde se encontraban las habitaciones privadas de la familia. Limpiaba los corredores cercanos a la habitación del niño. Llevaba agua caliente en horarios que coincidían con su despertar. Encendía las chimeneas cuando él tomaba sus lecciones. Alguien había decidido, sin palabras, que su presencia cerca del niño era preferible a su ausencia. El niño comenzó a buscarla con la mirada. No hablaba, no se acercaba, pero sus ojos la seguían con timidez y anhelo que partía el corazón. Aurelia correspondía con gestos mínimos, una inclinación de cabeza, una sonrisa breve, un reconocimiento silencioso. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia en el corredor, el niño salió de su habitación y se detuvo a pocos pasos. Permaneció inmóvil, como si no supiera qué hacer con su propia presencia. «¿Necesitas algo?», me preguntó Aurelia con suavidad. El niño negó con la cabeza, pero no se movió. «Solo quería saber si seguías aquí».
Aquellas palabras revelaron más de lo que el niño comprendía. Aurelia dejó la ropa sobre el estante y se volvió hacia él. «Sigo aquí. Te irás pronto». La pregunta llevaba el peso de otras partidas, otras ausencias que habían dejado cicatrices invisibles. «No tengo planes de irme». El niño asintió despacio, como si aquella respuesta le proporcionara un alivio pequeño pero real. Esa noche, el llanto fue más breve. Los encuentros se volvieron más frecuentes. El niño comenzó a hablar de cosas triviales: el color de las hojas en el jardín, el sabor del pan recién horneado, los pájaros que anidaban en el alero. Aurelia lo escuchaba sin interrumpir, sin corregir, sin imponer lecciones que el pequeño no había pedido. Fue entonces cuando dejó escapar algo más profundo. «Mi madre se fue porque yo no fui suficiente», lo dijo con naturalidad terrible, como quien repite una verdad aceptada desde hace tanto tiempo que ya no duele de forma aguda, solo constante. Aurelia sintió que el aire se volvía más denso. «¿Quién te dijo eso?». El niño se encogió de hombros. «Nadie tuvo que decírmelo». «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?». Él la miró con ojos demasiado viejos para su rostro. «Porque si yo hubiera sido mejor, ella se habría quedado». Aurelia sintió rabia y tristeza mezcladas, pero no lo reflejó en su expresión. «A veces las personas se van por razones que no tienen nada que ver con nosotros. Eso no significa que no fuéramos suficientes, significa que ellas tenían caminos diferentes». El niño no respondió, pero algo en su postura se relajó levemente, como si aquellas palabras hubieran abierto una rendija en el muro de culpa construido alrededor de su corazón. Desde ese día, comenzó a buscarla más. Le mostraba dibujos de sus lecciones. Le preguntaba sobre su vida antes del ducado. Le contaba historias del jardín y los lugares secretos donde se escondía cuando el silencio se volvía insoportable. Aurelia respondía con honestidad. Le hablaba de los campos donde había crecido, del trabajo en las cosechas, de las estaciones que marcaban el ritmo de la vida campesina. El niño la escuchaba fascinado, como si aquellas historias simples fueran ventanas hacia un mundo que le había sido negado. Pero no todos veían aquella relación con buenos ojos. Había una criada en la casa, Inés, que llevaba años sirviendo al ducado. Observaba a Aurelia con desconfianza y resentimiento crecientes. «¿Crees que eres especial?», le dijo una tarde en la cocina. «¿Crees que porque el niño te busca, eso te da algún derecho?». Aurelia levantó la vista de las verduras que pelaba. «No creo ser especial, solo hago mi trabajo». Inés dejó escapar una risa seca. «Tu trabajo es limpiar y obedecer, no consolar herederos, ni actuar como si tuvieras lugar en esta familia». Aurelia no respondió. Cualquier palabra solo alimentaría el rencor. «Ten cuidado, campesina. Esta casa tiene memoria, y quienes olvidan su lugar terminan pagándolo caro». El tono llevaba la promesa de que algo podía romperse si Aurelia no se mantenía dentro de límites invisibles que Inés había trazado. Aquella noche, Aurelia escuchó voces del despacho del duque. La puerta estaba entreabierta. «Su excelencia debe considerar que la proximidad de esa muchacha con el niño puede generar expectativas inapropiadas». Era Inés, con deferencia falsa que ocultaba malicia. El duque respondió con tono frío. «¿Qué tipo de expectativas? El niño se ha encariñado con ella, y ella es joven. Las mujeres de su clase suelen ver oportunidades donde solo hay caridad». Hubo un silencio tenso. «Retírate». La voz del duque resonó con dureza contenida. Aurelia se apartó rápidamente antes de ser vista. Al día siguiente, el duque la mandó llamar. El encuentro tuvo lugar en uno de los salones privados, decorado con retratos de antepasados que miraban desde las paredes con expresiones severas. El duque estaba junto a la ventana, observando los jardines con las manos cruzadas a la espalda. «Me has mandado llamar, señor duque», dijo Aurelia con paso firme pero respetuoso. Él se volvió lentamente. Su mirada era penetrante, evaluadora, pero no hostil.
He notado que mi hijo busca tu compañía con frecuencia. Aurelia sostuvo su mirada sin bajar los ojos. Él se acerca cuando lo necesita. Yo no busco su atención. ¿Y qué le ofreces cuando se acerca? Escucha. La palabra quedó suspendida en el aire, simple y desnuda. El duque la observó en silencio durante un momento interminable. Luego habló con voz más baja. La escucha puede ser peligrosa. Las personas dicen cosas que no deberían ser escuchadas. Aurelia comprendió que aquella conversación no era advertencia sobre límites sociales. Era una prueba. El duque evaluaba si ella representaba un riesgo, si su presencia podía desestabilizar algo que él había construido con cuidado durante años. No busco respuestas que no me corresponden. Solo ofrezco lo que cualquier niño necesita. Saber que no está solo. El duque la estudió con intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera leer cada pensamiento oculto en su mente. «Puedes retirarte». Aurelia hizo una reverencia. Al cruzar el umbral, escuchó la voz del duque a su espalda, más suave. «Gracias». Fue una palabra inesperada, dicha casi en susurro, pero que resonó en el pecho de Aurelia como reconocimiento silencioso de algo que ninguno estaba dispuesto a nombrar todavía. Esa noche, el llanto del niño no se escuchó en los corredores. Y Aurelia comprendió, con inquietud y esperanza a partes iguales, que acababa de cruzar una línea invisible que jamás podría volver a descruzar. Las semanas transcurrieron con lentitud engañosa. En la superficie, todo parecía volver a un orden predecible. El duque mantenía su rutina rígida, los criados cumplían sus tareas con eficiencia mecánica, y el ducado continuaba funcionando bajo aquel silencio que gobernaba cada rincón. Pero bajo esa aparente normalidad, algo había cambiado. El niño ya no lloraba todas las noches. Cuando lo hacía, el llanto duraba menos y tenía una cualidad diferente, menos desesperada. Durante el día, buscaba a Aurelia con naturalidad, le mostraba dibujos, le contaba historias sobre los pájaros del jardín, le preguntaba sobre el mundo más allá de los muros. Aurelia respondía con sencillez, sin prometer más de lo que podía ofrecer. El duque observaba. Siempre observaba. Su presencia era como una sombra que seguía a Aurelia por los corredores, evaluando cada gesto, midiendo cada palabra. No había hostilidad en aquella vigilancia, pero tampoco confianza plena. Una tarde, mientras ordenaba libros en la biblioteca, el duque entró sin anunciarse. «Continúa con tu trabajo», dijo con voz neutra. El duque caminó entre los estantes, pasando los dedos por los lomos de los libros. El silencio se extendió entre ellos, denso pero no incómodo. «Mi hijo ha dejado de llorar por las noches». No era pregunta, pero esperaba respuesta. Tal vez solo necesitaba saber que alguien lo escuchaba, o tal vez necesitaba creer que alguien se quedaría. Aurelia comprendió. El duque no temía que ella dañara al niño, temía que lo abandonara. «No tengo intención de irme, señor duque, no mientras pueda ser útil». «¿Y qué sucederá cuando dejes de ser útil?» «Entonces me iré con dignidad, pero ese momento no ha llegado». El duque asintió. Antes de salir, se detuvo sin volverse. «Eres más fuerte de lo que aparentas». Dejó a Aurelia con certeza inquietante. Aquel hombre sabía más de lo que dejaba ver, y su silencio protegía secretos que ella apenas comenzaba a vislumbrar. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. El duque nunca mencionaba a su esposa. Los criados evitaban cualquier referencia a ella con cuidado estudiado. No había retratos de la madre del niño en las paredes, ningún rastro de su existencia salvo la ausencia misma. El niño, cuando hablaba de ella, lo hacía en términos vagos, como si recordara más una idea que una persona real. Una noche, mientras ayudaba en la cocina, escuchó a dos criadas ancianas junto al fogón. Dicen que ella se fue con otro hombre. Abandonó todo, el título, la fortuna, el niño, y él nunca dijo nada, ni una palabra de reproche. Solo cerró las puertas y siguió adelante.
Un hombre que guarda tanto silencio está ocultando algo más profundo. Aurelia continuó trabajando como si no hubiera escuchado, pero cada palabra se grabó en su mente. El silencio del ducado no era costumbre, sino estrategia de supervivencia. Todos sabían algo que nadie debía nombrar. Inés, la criada resentida, observaba todo con ojos suspicaces. Una tarde se acercó a Aurelia mientras doblaba sábanas. «¿Crees que has ganado algo, verdad? ¿Crees que el duque te ve diferente?» Aurelia no levantó la vista. «Solo hago mi trabajo. Tu trabajo es obedecer, no entrometerte en asuntos que no comprendes». Aurelia la miró directamente. «No me entrometo, solo ayudo cuando me necesitan». Inés se inclinó más cerca, bajando la voz hasta convertirla en susurro amenazante. «Hay cosas en esta casa que es mejor no descubrir, secretos que pueden destruir a quien los conoce. Ten cuidado, campesina». Se alejó antes de que Aurelia pudiera responder, pero sus palabras quedaron flotando como advertencia. Una tarde, el niño se acercó con expresión seria que no correspondía a su edad. «¿Puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Crees que una persona puede ser culpable de algo sin haberlo hecho?» La pregunta era demasiado adulta, cargada de significado oculto. Aurelia se arrodilló a su altura. «¿A qué te refieres?» El niño miró al suelo. «A veces siento que todos me miran como si yo fuera algo que no debería estar aquí, como si mi presencia recordara algo malo». Aquellas palabras revelaban percepción dolorosa. El niño no solo se culpaba por la partida de su madre, sino que intuía algo más profundo relacionado con su propia existencia. «Tú no eres culpable de nada y mereces estar aquí tanto como cualquiera. ¿Cómo lo sabes? Porque tu valor no depende de lo que otros piensen, depende de quién eres». El niño asintió despacio, pero Aurelia vio que sus palabras solo habían aliviado la duda temporalmente. Aquella noche encontró al duque esperándola al final del corredor. Había tensión en su postura. «Debí hablar con mi hijo esta tarde». Él me hizo una pregunta. «¿Qué pregunta?» Me preguntó si una persona puede ser culpable de algo sin haberlo hecho. El duque cerró los ojos brevemente, como si aquellas palabras le causaran dolor físico. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. «¿Y qué le respondiste?» «Que él no es culpable de nada». El duque la observó en silencio prolongado. «Eres la primera persona que se lo dice». En aquel momento, Aurelia comprendió la verdad completa sin necesidad de palabras. El duque sabía que el niño no era suyo biológicamente y había elegido protegerlo de todas formas. Había soportado la humillación en silencio. Había guardado el secreto incluso cuando dolía. Todo para que aquel niño inocente no cargara con culpa que no le correspondía. Al verla defender al pequeño sin saber toda la verdad, el duque reconocía en Aurelia algo que jamás había encontrado: lealtad sin condiciones. La comprensión del secreto cambió algo fundamental en Aurelia. No era solo conocimiento, era responsabilidad. Cada vez que miraba al duque, veía al padre que había elegido serlo por decisión moral y no por sangre. Y esa revelación la asustaba. Comenzó a evitarlo conscientemente. Cuando escuchaba sus pasos, se desviaba hacia otra ala. Cuando coincidían en los salones, mantenía la vista baja y las respuestas breves. No porque temiera su presencia, sino porque temía lo que comenzaba a sentir. El duque notó el cambio. Una mañana, mientras Aurelia limpiaba las ventanas del salón principal, él entró y cerró la puerta. El sonido resonó como sentencia. «¿Por qué me evitas?» Aurelia no se volvió, manteniendo la vista fija en el cristal. «No lo evito, señor duque. Solo cumplo mis tareas». «Mientes mal». Aurelia dejó caer el paño y giró para enfrentarlo. «¿Qué quiere que diga?» «La verdad. La verdad es que ahora sé demasiado, y no sé qué hacer con ese conocimiento». El duque dio un paso hacia ella, y por primera vez, Aurelia vio algo parecido a vulnerabilidad cruzar su rostro. «¿Te arrepientes de haberlo descubierto?»
Me arrepiento de no poder olvidarlo. El duque asintió despacio. Entonces será mejor que mantengas tu distancia. Eso intento hacer. No lo suficiente. Salió sin esperar respuesta, dejando a Aurelia temblando no de miedo, sino de algo más peligroso. Inés observaba todo con satisfacción maliciosa. «Parece que finalmente has entendido tu lugar», le dijo una tarde. «El duque se cansa pronto de las novedades». Aurelia no respondió, pero Inés continuó. «Pronto buscará una esposa adecuada, una mujer de su clase, y entonces tú volverás a ser lo que siempre has sido, una criada invisible». Las palabras eran veneno calculado, pero lo peor era que Inés tenía razón. La distancia social entre Aurelia y el duque era abismo que ningún sentimiento podría cruzar. El niño fue quien más sufrió aquella tensión. Comenzó a percibir que algo había cambiado entre los dos adultos que más importaban en su mundo. Buscaba a Aurelia con más frecuencia, como si temiera que también ella fuera a desaparecer. «¿Te vas a ir?», preguntó una tarde, mientras dibujaba. «No», respondió Aurelia, pero la palabra sonó menos convincente. «Mi padre está triste. Creo que es por mi culpa». Aurelia se arrodilló junto a él, tomando sus manos. «Tu padre no está triste por ti. Está triste por cosas que sucedieron hace mucho tiempo, cosas que no tienen nada que ver contigo. Pero si yo no existiera, él no tendría que estar triste. Escúchame bien, tu existencia no causa tristeza. Tu existencia es lo único que le da sentido a todo lo demás». El niño la miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Cómo lo sabes?». «Porque he visto cómo te mira, y un hombre no mira así a alguien que no ama profundamente». Aquella noche, el llanto del niño regresó con intensidad que no se escuchaba desde hacía semanas. Aurelia lo oyó desde su habitación y resistió el impulso de ir a consolarlo, sabiendo que su presencia solo complicaría las cosas, pero no pudo soportarlo. Salió al corredor y caminó hacia la habitación del niño, solo para encontrar al duque ya allí, de pie en el umbral, inmóvil. No entraba, pero tampoco se marchaba. Simplemente escuchaba el llanto con expresión de dolor contenido. Aurelia se detuvo a pocos pasos. Durante un momento, ninguno habló. El llanto del niño llenaba el espacio entre ellos como acusación muda. «No sé cómo consolarlo», dijo el duque finalmente. «Nunca he sabido. Entonces déjeme intentarlo a mí. ¿Y después? ¿Qué sucederá cuando tú también te vayas?» «No voy a irme. Ya te lo dije. Las palabras son fáciles. Las promesas se rompen. Yo no soy ella». Las palabras salieron antes de que Aurelia pudiera detenerlas. El duque la miró con intensidad que la hizo sentir expuesta. Luego, sin decir nada, se apartó del umbral en gesto que era rendición y permiso simultáneamente. Aurelia entró en la habitación del niño. Lo encontró acurrucado, sollozando. Se sentó junto a él sin tocarlo, esperando hasta que levantara la cabeza. «Estás aquí», susurró el niño. «Siempre estaré aquí cuando me necesites. ¿Lo prometes?». Aurelia sabía que las promesas eran peligrosas, especialmente las que se hacían a niños que ya habían sufrido demasiadas rupturas. Pero también sabía que aquel niño necesitaba algo en qué creer. «Lo prometo». El niño se abrazó a ella con fuerza desesperada y Aurelia lo sostuvo hasta que el llanto se convirtió en respiración pausada y finalmente en sueño. Cuando salió de la habitación, el duque seguía en el corredor esperando. Sus miradas se encontraron y por primera vez desde que habían comenzado a evitarse, no había distancia calculada, solo reconocimiento mutuo de algo que ambos temían nombrar. «Gracias», dijo él con voz ronca. Aurelia asintió, incapaz de confiar en su voz, pero cuando giró para marcharse, la voz del duque la detuvo. «Aurelia». Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Sonaba extraño en sus labios, íntimo de manera que no debería ser permitida. Ella se volvió lentamente. «Yo tampoco sé qué hacer con lo que siento.
La confesión cayó entre ellos como piedra en agua quieta. Aurelia sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que todas las certezas sobre su lugar en aquel mundo se desmoronaban. «No debería haber dicho eso», continuó el duque, pero no había arrepentimiento en su voz. «Pero ya no puedo seguir fingiendo que no existe». Aurelia sabía que debía responder, pero las palabras se negaban a formarse. El duque dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada línea de cansancio en su rostro, cada sombra de dolor que había aprendido a ocultar. «Dime que me equivoco», susurró él. «Dime que lo que veo en tus ojos es solo compasión o deber, y me marcharé. Pero si es algo más, es algo más». Las palabras salieron en susurro, pero resonaron en el corredor vacío como grito. Y en aquel momento, ambos supieron que ya no había vuelta atrás. Acto quinto. Revelación moral y clímax. Los días que siguieron a aquella confesión nocturna transcurrieron en equilibrio precario. Aurelia y el duque no volvieron a hablar de lo dicho, pero la verdad flotaba entre ellos como presencia tangible. El ducado continuaba su rutina, pero algo había cambiado. Los criados lo sentían sin comprenderlo. El niño lo percibía en la manera en que su padre lo miraba ahora, con menos distancia, e Inés lo olfateaba como depredador que huele sangre. Observaba cada intercambio con ojos entrecerrados, calculando el momento exacto para atacar. Y ese momento llegó una tarde de lluvia, cuando las sombras se alargaban por los corredores. El duque había recibido la visita de vecinos aristócratas que evaluaban posibilidades de alianzas matrimoniales. Aurelia servía el té, manteniendo la cabeza baja, pero cuando pasaba junto al duque, sus miradas se encontraron durante un instante demasiado largo, demasiado intenso. Inés lo vio todo. Aquella noche, mientras la casa dormía y la lluvia golpeaba las ventanas, Inés se acercó al niño. El pequeño estaba despierto, observando la tormenta. Inés entró sin hacer ruido y se sentó junto a él con familiaridad calculada. «No puedes dormir, pequeño señor». El niño la miró con desconfianza. «Estoy bien. Te preocupa tu padre, ¿verdad? Te preocupa que vuelva a quedarse solo, como cuando tu madre se fue». El niño no respondió, pero su silencio fue confirmación. «Sabes por qué tu madre se fue, ¿verdad? Porque yo no fui suficiente», susurró el niño. Inés sonrió con crueldad apenas contenida. «No, pequeño, tu madre se fue porque tú no eras hijo de tu padre». Las palabras cayeron como losa de piedra. El niño se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Tu padre no es tu padre de verdad, por eso tu madre se fue. Por eso él nunca te ha querido como debería, y por eso esa campesina no tiene derecho a estar aquí». El niño comenzó a temblar, lágrimas rodando por sus mejillas. «Mientes», logró decir con voz quebrada. «¿De verdad? Pregúntale, y verás la verdad en su silencio». Inés salió, dejando al niño destrozado. El llanto que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era terror existencial, la sensación de que todo lo que había construido sobre su identidad era mentira. Aurelia lo escuchó y corrió hacia él. Lo encontró acurrucado en el suelo, sollozando con desesperación que partía el alma. «¿Qué pasó?». El niño la miró con ojos rojos. «Inés dijo que mi padre no es mi padre de verdad, que por eso mi madre se fue, que por eso nadie me quiere». Aurelia sintió oleada de furia pura. Pero ese no era el momento para la ira, era el momento para la verdad. «Escúchame muy bien. Tu padre es tu padre en todo lo que importa. Puede que no compartan la misma sangre, pero eso no significa nada. Él te eligió, cada día te elige. Y eso es más poderoso que cualquier vínculo de sangre. ¿Es verdad entonces? ¿No soy realmente su hijo?». Aurelia vaciló apenas un instante. «La verdad es complicada, pero lo que no es complicado es esto. Él te ama».
Te ha amado desde el primer día y ha sacrificado su orgullo, su dolor y su paz para protegerte de una verdad que no es tu culpa. Entonces, todo el mundo sabe que no debería estar aquí. Tú deberías estar exactamente donde estás. Y cualquiera que diga lo contrario no comprende lo que significa ser padre. En ese momento, el duque apareció en el umbral. Había escuchado todo. «Sal», le dijo a Aurelia con voz tensa. «Necesito hablar con mi hijo». Aurelia vaciló, pero el niño se aferró a ella. «No, quiero que se quede». El duque asintió. Entró y cerró la puerta. Se arrodilló frente al niño, poniéndose a su altura por primera vez en años. «¿Es verdad? ¿No soy tu hijo de verdad?» El duque cerró los ojos brevemente y cuando los abrió, había lágrimas contenidas. «No eres mi hijo de sangre, pero eres mi hijo en todo lo demás. Eres mi hijo porque yo lo elegí. Porque cuando tu madre se fue y me dejó con la verdad, tuve que decidir rechazarte por algo que no fue tu culpa o amarte por lo que eres. ¿Y qué elegiste? Te elegí a ti. Cada día te elijo. Y lo seguiré haciendo hasta mi último aliento». El niño sollozó, pero había algo diferente en su llanto. No era solo dolor, era liberación. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque temía que si lo sabías, dejarías de verme como tu padre, y no podría soportarlo». El niño se arrojó a sus brazos, y por primera vez en años, el hombre permitió que sus propias lágrimas cayeran mientras sostenía al niño que había elegido amar. Aurelia observaba con el corazón lleno de algo que no podía nombrar, pero la paz duró poco. La puerta se abrió de golpe e Inés entró seguida de 2 criados antiguos. Sabía que encontraría algo así, una criada campesina a solas en la habitación del heredero, en plena noche, con el duque. ¿Qué dirán los vecinos? El duque se puso de pie lentamente, su rostro transformándose de vulnerable a pétreo. «¿Qué pretendes, Inés?» «Pretendo proteger la reputación de esta casa, algo que usted parece haber olvidado mientras permite que esta mujer se inmiscuya en asuntos que no le corresponden. Aurelia está aquí porque yo lo permití, porque mi hijo la necesitaba». «¿Su hijo?» Inés dejó escapar una risa cruel. «Todos sabemos que ese niño no es su hijo. Y ahora todos sabrán que usted ha permitido que una criada tome el lugar de una esposa adecuada. ¡Basta!». La palabra salió del duque con fuerza que hizo temblar las paredes. Se acercó a Inés con pasos medidos. «Ese niño es mi hijo, no por sangre, sino por elección. Y esa elección tiene más valor que cualquier vínculo accidental de nacimiento. He soportado en silencio las habladurías, los murmullos, las miradas de lástima, pero ya no». Giró hacia Aurelia, y en sus ojos había determinación que ella nunca había visto. «Tú me preguntaste una vez qué sucedería cuando dejaras de ser útil. La respuesta es que nunca dejarás de serlo, porque no eres útil, eres esencial, para mi hijo y para mí». Se volvió hacia Inés y los otros criados. «Aurelia se quedará en esta casa, no como criada, sino como parte de esta familia. Y cualquiera que tenga problema con eso puede marcharse ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Inés lo miró con incredulidad que lentamente se transformó en furia impotente. «Esto arruinará su reputación. Mi reputación ya estaba arruinada cuando mi esposa me abandonó. Lo que haga ahora solo puede mejorarla o hundirla completamente. Y he decidido que prefiero hundirme con dignidad a seguir flotando en la mentira». Inés giró sobre sus talones y salió de la habitación, seguida por los otros criados. El duque se quedó de pie, temblando ligeramente por la adrenalina de la confrontación. El niño se acercó a él y tomó su mano. ¿De verdad ella se quedará? El duque miró a Aurelia, y en su mirada había pregunta silenciosa. Aurelia se puso de pie, caminó hacia ellos y tomó la otra mano del niño. «Me quedo». Los días que siguieron a aquella noche fueron de transformación silenciosa pero profunda.
Inés abandonó el ducado al amanecer siguiente, sin despedidas ni explicaciones. Algunos criados la siguieron, incómodos con la decisión del duque, temerosos de ser asociados con una casa que desafiaba tan abiertamente las convenciones. Pero la mayoría se quedó, y con el tiempo comenzaron a mirar a Aurelia no con desdén, sino con algo parecido al respeto. El cambio más notable, sin embargo, fue en el niño. La verdad, lejos de destruirlo como había temido, lo había liberado. Ya no cargaba con la culpa invisible que había envenenado su infancia. Sabía ahora que no había fallado, que la partida de su madre no había sido su responsabilidad y que el amor de su padre era real precisamente porque había sido elegido conscientemente. Las noches de llanto desaparecieron por completo. En su lugar, llegaron las conversaciones antes de dormir, los momentos en que el duque se sentaba junto a su cama y le contaba historias de su propia infancia, construyendo puentes donde antes solo había silencio. Y Aurelia estaba allí, no como criada, sino como presencia constante que unía a aquella familia fragmentada. Una tarde de primavera, mientras el sol entraba por las ventanas del salón y el jardín florecía con colores que habían estado dormidos durante el invierno, el duque mandó llamar a Aurelia. Lo encontró de pie junto a la ventana, observando al niño jugar en el jardín con una libertad que antes no había tenido. Cuando ella entró, él no se volvió de inmediato. Simplemente habló con voz suave, que ella había aprendido a reconocer como señal de vulnerabilidad. He pasado años construyendo muros. Alrededor de mí, alrededor de mi hijo, alrededor de esta casa. Creía que los muros eran protección. Aurelia se acercó lentamente, manteniéndose a distancia respetuosa, pero eliminando la frialdad que antes habría interpuesto entre ellos. A veces los muros nos protegen, pero a veces solo nos aprisionan. El duque giró finalmente hacia ella, y en sus ojos había algo que ella no había visto antes: paz. Tú derribaste todos mis muros sin siquiera intentarlo. Simplemente permaneciste, y eso fue más poderoso que cualquier asedio. Aurelia sintió que el corazón se le aceleraba. No vine aquí buscando derribar nada, solo vine buscando un lugar donde pertenecer. ¿Y lo encontraste? La pregunta era simple, pero cargada de significados múltiples que ambos comprendían perfectamente. Sí, respondió Aurelia con voz firme. Lo encontré. El duque dio un paso hacia ella y luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada matiz de emoción en su rostro. Sé que no puedo ofrecerte lo que ofrecería un hombre de tu misma clase. No puedo prometerte una vida sin habladurías ni miradas de desaprobación. La aristocracia es implacable con quienes desafían sus reglas. No necesito promesas de comodidad, dijo Aurelia. Solo necesito saber que esto es real, que no es gratitud ni conveniencia disfrazada de algo más. El duque tomó sus manos entre las suyas, un gesto que en aquel mundo significaba compromiso más profundo que cualquier palabra. Es real, más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida. Me enamoré de tu fuerza silenciosa, de tu lealtad sin condiciones, de la manera en que viste a mi hijo cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Me enamoré de quien eres, no a pesar de tu origen, sino incluyéndolo. Aurelia sintió lágrimas quemando sus ojos, pero no las dejó caer. Había llorado demasiado en su vida por cosas que no podía cambiar. Este no era momento para lágrimas de dolor, sino de alegría contenida. Yo también me enamoré de ti, confesó con voz apenas audible, de tu silencio protector, de tu sacrificio callado, de la manera en que amaste a un niño que el mundo habría rechazado. Me enamoré del hombre bajo la armadura, no del título que lleva. El duque la atrajo hacia sí, y cuando sus labios se encontraron, fue beso que selló promesa sin palabras. No era pasión desenfrenada ni romance de novela. Era algo más profundo, reconocimiento mutuo,
elección consciente, compromiso que desafiaba convenciones pero respetaba verdades fundamentales. Cuando se separaron, ambos sabían que nada volvería a ser como antes. Los meses que siguieron trajeron cambios que escandalizaron a algunos vecinos y conmovieron a otros. El duque no ocultó su relación con Aurelia, pero tampoco la exhibió como desafío. Simplemente la integró a su vida con naturalidad que desarmaba críticas. Hubo quienes murmuraron, por supuesto. Hubo quienes dejaron de visitar el ducado, ofendidos por aquella transgresión de las normas sociales. Pero también hubo quienes, en privado, admiraron el coraje de un hombre que elegía el amor sobre las apariencias. El niño floreció como nunca antes. Con Aurelia y su padre unidos, ya no sentía la fractura que había marcado su infancia. Tenía familia, no perfecta, pero real, y eso era más de lo que muchos niños de familias aristocráticas podían decir. Una noche de verano, mientras cenaban los tres juntos en el comedor que antes había estado lleno de silencio y distancia, el niño hizo una pregunta que había estado guardando durante semanas. ¿Aurelia será mi nueva madre? El duque y Aurelia intercambiaron miradas. Habían hablado de matrimonio en privado, pero no habían tomado decisión formal. Las complicaciones eran muchas, y ninguno quería apresurar algo tan importante. Pero ante la pregunta directa del niño, el duque supo que ya no había razón para esperar. Si ella acepta, dijo mirando a Aurelia, ¿aceptaría ser parte de esta familia oficialmente? Aurelia miró al niño, cuyo rostro reflejaba esperanza pura, y luego al duque, en cuyos ojos veía amor sin reservas. La decisión era fácil, incluso cuando sabía que el camino no lo sería. «Acepto». El niño gritó de alegría y corrió a abrazarla, y el duque se unió al abrazo, y en aquel momento, en aquel comedor que había presenciado tantos silencios dolorosos, nació algo nuevo. Una familia construida no sobre sangre o convenciones, sino sobre elecciones conscientes y amor incondicional. La historia de aquella campesina que se convirtió en duquesa, del duque que eligió el amor sobre el orgullo, y del niño que encontró su lugar en un mundo que primero lo rechazó, se contó durante generaciones en aquel ducado. No como cuento de hadas, sino como testimonio de que el amor verdadero no nace de las circunstancias perfectas, sino de las decisiones valientes tomadas en medio de la imperfección. Y que a veces la familia más fuerte es aquella que elegimos construir, no la que heredamos. Gracias por este momento compartido. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de amantes de las historias de época, suscríbete ahora a Cuentos de Amor de Época y activa las notificaciones para no perderte ni un solo relato. Para marcar tu presencia, deja la palabra amor en los comentarios. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga siempre.